Hola, buenos días. Hoy presentaremos nuestro análisis del tema Población en México, explicado por Aida Tlanesi, Elena Cano, Karina Okawich, estudiantes de la licenciatura en Pedagogía del octavo cuatrimestre en la Universidad del Sur, en donde abordaremos los subtemas fundamentales del estudio de la población como la natalidad, fecundidad, mortalidad, nupcialidad, migración, lengua indígena y religión. Esto es basado en datos recientes del INEGI. Bueno, pues platicándoles un poquito sobre lo que es la natalidad, este se refiere al número de nacimientos registrados en un periodo y lugar determinado. Y pues bueno, la fecundidad ya viene siendo en cambio lo que es pues la medición de cuántos hijos en promedio tiene una mujer durante su vida fértil, ¿verdad? Según datos del INEGI, la encuesta nacional de la dinámica demográfica, mejor conocida como la ENADIT, en México la tasa global de fecundidad ha bajado significativamente. En el año 1990 era de 3.4 hijos por mujer. Y pues en el año, pues como podemos ver en la gráfica 2020, bajó drásticamente a 1.629.000. Y ya para el año que es del 2023, esta tasa se redujo a 1.6 hijos por mujer. Esto significa que en promedio las mujeres mexicanas hoy tienen menos de 2 hijos, ¿no? Este nivel es inferior al llamado nivel de reemplazo poblacional, que es de 2.1 hijos por mujer, es decir, el número necesario pues se dice para mantener estable la población, ¿no? Además, el número de nacimientos también ha disminuido. En el 2022 se registraron 1.89 millones de nacimientos en todo el país. Y pues esta cifra es más baja que en años anteriores y marca una tendencia a la baja que ya se venía observando desde antes de la pandemia. Bueno, pues podemos darnos cuenta en la gráfica que realmente hubo un cambio o una baja pues muy drástica, ¿verdad? Se puede notar que en el 2020 pues hubo esta baja tan notoria, ¿verdad? Pero ¿cuáles han sido realmente los factores que haya esta disminución? Obviamente, aparte de lo que ya sabemos de la pandemia. Bueno, pues en primer factor, vemos lo que es el mayor acceso a lo que son los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, ¿verdad? Sabemos que pues hoy en día ya no es un tabú, porque antes se veía con miedo, con pena, con ignorancia, ¿verdad? De hablar de este tipo de temas realmente era muy difícil, ¿no? Hoy sabemos que a partir desde segundo o tercero de primaria, perdón, podemos ver este tipo de educación, ¿verdad? Incluso en kinder, preescolar empezamos a ver lo que son los semáforos preventivos, es decir, que ya podemos empezar a conocer nuestro cuerpo y qué partes pues no deben de tocar, ¿verdad? Cosa que anteriormente pues no se hacía, ¿verdad? Era un miedo o una pena. Incluso pues la ignorancia, ¿verdad? De hablar de este tipo de temas. Pero bueno, ese sería un punto muy importante. Y otro punto tan interesante que es la educación, ¿no? Sabemos que pues hay un aumento en el nivel educativo en las mujeres, porque pues también tiene mucho que ver las tradiciones, las culturas, costumbres, todo esto. Pues sabemos que antes pues el que una mujer estudie era muy difícil realmente, incluso solamente se estudiaba lo que era la primaria y secundaria, y de ahí pues quien te agarrara y tenías que hacerle de comer al marido, solamente dedicándose al hogar y pues a atender al marido, ¿no? Y a los hijos. Tristemente, pues seguimos teniendo este tipo de desafíos más en zonas marginadas, zonas rurales. Sin embargo, pues se ha visto un cambio pues muy notorio, ¿verdad? Bueno, pues llegando a esto tenemos lo que es el mayor acceso a incorporación de la mujer en el mercado laboral, ¿verdad? Sabemos que pues no solamente teniendo estudios, obviamente pues podemos ver este tipo de cambios. Sin embargo, pues no solamente teniendo este nivel educativo, sino que también hoy en día las mujeres pueden conseguir trabajo un poco más fácil, ¿verdad? Más fácil, porque pues antes solamente se veía que el hombre trabajaba y pues la mujer tenía que quedarse en el hogar. Hoy en día pues sabemos que pues incluso hay varios departamentos o este tipo de lugares en los que no se permitía tener una mujer. Hoy en día lo estamos logrando, ¿no? Incluso pues tenemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que realmente pues en unos años atrás no nos hubiésemos imaginado tener una mujer presidenta, ¿verdad? Pero pues bueno, estos son los cambios que hemos tenido, se podría decir positivos, porque son positivos. Y bueno, pues también tiene que ver los cambios culturales, es decir, que muchas personas eligen tener menos hijos o simplemente no tenerlos, porque pues también tiene que ver mucho la economía. Pues sabemos que una canasta básica ya no alcanza con 500 pesos, y más pues teniendo hijos, pues ¿dónde te va a alcanzar eso? Realmente sería casi imposible, se podría decir, o ponle tú que sí es posible, pero pues muy difícil, ¿verdad? Y pues bueno, desde el punto de vista económico, pues una baja natalidad puede tener implicaciones importantes.
Es decir, que si en el futuro hay menos niños naciendo, también habrá muchos jóvenes que entren a la fuerza de... Perdón, menos jóvenes que entren a la fuerza de trabajo, ¿no? Sabemos que esto puede afectar la productividad del país también, podría ser como una negativa, ¿no? Y bueno, pues esto puede afectar en esta parte, sin embargo, pues también pueden tener efectos positivos, ya que al tener menos hijos, pues las familias pueden invertir más en la educación, pueden invertir en el bienestar de cada uno, ¿no? Esto podría mejorar el capital humano de la sociedad, ¿no? Bueno, de segundo subtema tenemos lo que es la mortalidad. Y bueno, para ponerles en contexto un poquito, sabemos que la mortalidad pues se refiere al número de personas que fallecen en un periodo determinado, ¿verdad? Y pues según la INEGI nos dice que en el año 2022 se registraron 847.716 defunciones en México, lo cual pues tenemos distintas causas, ¿no? Entre ellas las principales tenemos lo que es enfermedades del corazón, que va como primero. Después sigue la diabetes, tenemos lo que es los tumores malignos como el cáncer, enfermedades del hígado y lo que es accidentes y violencia. Esas son las principales. Y pues también un dato importante es la esperanza de vida, que pues aquí en México hoy en día es aproximadamente de 75 años, aunque bajó durante los años de la pandemia. En el 2020 y 2021 el número de muertes se disparó por el COVID-19, como bien sabemos. Por ejemplo, en 2021 más de 238.000 personas murieron por esta causa, pero en 2022 bajó alrededor de 38.000. Otro punto clave es la mortalidad infantil, es decir, los fallecimientos de menores de 1 año. Aunque ha disminuido con el tiempo gracias a los avances médicos y vacunación, sigue siendo una preocupación en comunidades marginadas. Desde el punto de vista económico y social, el envejecimiento de la población es una consecuencia directa de la baja natalidad y la disminución progresiva de la mortalidad en adultos mayores. Esto implica desafíos importantes: mayores gastos en salud pública y cuidados para personas mayores, necesidad de reformas al sistema de pensiones y disminución de la población económica activa en el futuro. Pues bueno, en resumen, tenemos una población que está envejeciendo y creciendo más lentamente. Esto exige una planeación pues económica más estratégica y adaptada a las nuevas necesidades sociales. Lengua indígena y religión. En México, las lenguas indígenas no son solo un patrimonio cultural, también son un motor económico silencioso que se entrelaza con la religión y la educación. Desde la época colonial, los misioneros tuvieron que aprender náhuatl, maya, zapoteco, mixe y muchas otras lenguas para poder evangelizar. Los catecismos, sermones y cantos religiosos fueron traducidos, dando lugar a un sincretismo único. Los pueblos indígenas adaptaron la fe católica a sus propias tradiciones y mantuvieron vivas sus lenguas. Hoy esa combinación de lengua y religión tiene un impacto directo en la economía local. Las fiestas patronales, procesiones y lenguas religiosas no son solo eventos espirituales, son motores económicos que generan empleo y fortalecen comunidades enteras. Cada danza, cada rezo en lengua indígena, cada canto ancestral atrae turistas, impulsa la venta de artesanías, la gastronomía local, el hospedaje y los servicios culturales. Por ejemplo, en los pueblos donde se celebra la Virgen de la Candelaria o el Día de Muertos, los turistas pagan por guías que hablan su lengua originaria, compran ropa tradicional, comida típica o recuerdos hechos a mano. La lengua indígena se convierte en un sello de autenticidad, un valor agregado que diferencia de un pueblo de otro y que puede traducirse en ingresos para toda la comunidad. Pero no solo el turismo se beneficia. La preservación de la lengua permite la economía del conocimiento y la cultura. Publicaciones en lenguas indígenas, talleres de artesanía, clases de música y danzas tradicionales, producción de materiales educativos, bilingües y proyectos culturales que reciben financiamiento público y privado. Todo esto genera empleos, fortalece la economía local y refuerza la identidad comunitaria. La educación bilingüe también es clave. Cuando los niños aprenden en su lengua materna y en español, tienen más oportunidades de integrarse a la economía formal y de participar en proyectos productivos, locales y turísticos. Sin educación bilingüe, muchas lenguas desaparecen y con ellas se pierden oportunidades económicas que podrían beneficiar a generaciones enteras.
En pocas palabras, la lengua indígena, la religión y la economía en México forman un triángulo inseparable. La lengua mantiene viva la fe da sentido a la cultura y atrae visitantes, y todo junto genera ingresos, empleo y desarrollo comunitario. Cuando se protege la lengua y se promueve la educación bilingüe, se fortalece no solo la identidad cultural y espiritual, sino también la economía local. Así que la próxima vez que escuches un rezo en náhuatl y veas la danza en zapoteco o participes en una fiesta patronal, recuerda, no solo es una tradición, es historia viva y economía que late con cada palabra, cada canto y cada paso de baile. En México, conservar las lenguas indígenas es mucho más que un acto cultural o religioso. Es una inversión en desarrollo económico, en turismo sostenible y bienestar comunitario, porque cada palabra, cada rezo y cada danza tiene un valor que va más allá de la fe. Es un recurso que impulsa la vida de todo un pueblo. Cada que pienso en las lenguas indígenas, no solo veo palabras antiguas o tradiciones olvidadas, veo la vida de comunidades enteras que mantienen su identidad, su fe y su sustento. Cada rezo en náhuatl, cada danza en zapoteco, cada canto en maya es un recordatorio de que la cultura no es solo historia, sino también economía, creatividad y resiliencia. Me doy cuenta de que la lengua indígena es mucho más que una comunicación, es un puente entre generaciones, un lazo que une fe y tradición y al mismo tiempo una herramienta para generar oportunidades económicas en los pueblos. Preservar estas lenguas no es un acto nostálgico, es un acto de justicia y de esperanza. Significa reconocer el valor de quienes construyen la identidad en México día a día y valorar el trabajo, la creatividad y la riqueza cultural que mantiene las comunidades enteras. En un mundo que avanza rápido, entender esto me hace pensar que proteger la lengua indígena es también proteger la dignidad, la cultura y la economía de los pueblos, que nos recuerdan que el pasado y el presente puede coexistir para construir un futuro más justo y enriquecedor para todos. Nupcialidad, inmigración en la economía y la educación. En este video les voy a platicar sobre un tema que parece muy personal, pero en realidad tiene que ver con toda la sociedad. La nupcialidad y la migración y cómo se relaciona con la economía y la educación. Quizás pensamos que casarse o mudarse a otro lugar son decisiones individuales, pero si lo analizamos bien, vemos que estas decisiones están súper conectadas con el dinero, el trabajo y hasta con la escuela. Así que acompáñenme porque lo vamos a entender paso a paso. La palabra nupcialidad se refiere básicamente a los matrimonios, cuando se casan o a qué edad y en qué condiciones. ¿Y qué tiene que ver esto con la economía? Muchísimo. Cuando un país o una ciudad tienen empleo y estabilidad, la gente se anima más a casarse porque sienten que podrán mantener un hogar, pero cuando hay crisis, desempleo o bajos sueldos, muchas parejas deciden esperarse para casarse. Además, casarse también mueve la economía. Piensan en todo lo que se gasta, desde la boda en sí hasta cosas que comprar una casa, amueblarla, pagar servicios, transporte, incluso hasta seguros. En pocas palabras, el matrimonio genera consumo y activa diferentes sectores de la economía. Ahora, si hablamos de educación, también tiene mucho que ver. Normalmente las personas que estudian más, por ejemplo, que van a la universidad, se casan más tarde. ¿Por qué? Porque primero quieren terminar su carrera, conseguir trabajo y tener estabilidad antes de formar una familia. Por otro lado, quienes tienen menos estudios suelen casarse más jóvenes, por eso a veces trae complicaciones económicas y educativas. Muchas veces, si los papás tienen baja escolaridad, sus hijos se enfrentan más dificultades para estudiar porque hay menos recursos en el hogar.
Esto nos muestra cómo la educación no solo cambia a la persona, sino también influye en la manera en que se forman las familias en su futuro. Pasemos ahora a la migración. Migrar significa moverse de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo país como del campo a la ciudad o a otro país completamente diferente. La razón principal para migrar casi siempre es la economía. La gente busca mejorar empleos y condiciones de vida. Un punto muy importante son las remesas, que es el dinero que los migrantes mandan a sus familias. Este dinero ayuda muchísimo porque se usa en alimentación, salud, viviendas y claro, también en la educación. Por ejemplo, en México las remesas son una de las principales entradas de dinero al país. Esto nos demuestra que la migración no solo cambia la vida de quienes se van, sino también de quienes se quedan. Claro, también hay retos, familias separadas, falta de trabajadores en las comunidades de origen y en los países receptores. Pueden haber presión en el mercado laboral o en los servicios. Ahora, hablemos de la educación. La migración puede abrir puertas y también traer dificultades. Lo positivo es que muchas familias usan las remesas para que sus hijos estudien, para pagar uniformes, libros, hasta la universidad. En ese sentido, la migración ayuda a que haya más oportunidades educativas, pero también hay otro lado. Cuando los padres migran y dejan a sus hijos con los abuelos o tíos, esos niños pueden sentirse solos, perder motivación o incluso dejar la escuela. Y cuando un niño migra a otro país, debe adaptarse a un nuevo sistema educativo con otros idiomas o otras costumbres. Eso puede ser complicado, pero también enriquecedor, porque aprender a convivir con otras culturas, incluso los maestros migran buscando mejores oportunidades laborales, lo que también influye en la calidad educativa de los lugares que dejan. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tanto la nacionalidad como la migración no son cosas aisladas, están directamente relacionadas con la economía y con la educación. Casarse depende mucho de la estabilidad económica y del nivel educativo que se tenga. La migración, por su parte, mueve recursos y cambia la vida de las familias, afectando tanto a la economía como al acceso a la educación. Al final, decisiones que parecen personales, como casarse o mudarse a otro lugar, están influidas por factores sociales mucho más grandes, y eso nos enseña que la economía y la educación siempre están presentes en la manera en la que organizamos nuestra vida. Nupcialidad